han escuchado hablar sobre Sísifo? ¿Algo que lo represente? ¿Alguna vez lo oyeron en algún libro, en algún cuento, en alguna novela? ¿Sí o no? ¿Seguros? Muchas de las veces se ve interpretado por un hombre empujando una piedra en una colina. Ah, sí, y que siempre caía. ¿Sí lo han visto entonces? Normalmente, ¿dónde lo han visto? Mi historia. ¿Okay? En una Filosofía. ¿Ok? En algo simbólico, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con filosofía, y sí, tiene que ver con filosofía, está dentro de una mitología griega. Y esa mitología griega, por así decirlo, este personaje lo podemos encontrar en un libro que se llama La Ilíada de Homero, ¿ok? Ilíada de Homero, porque el autor es Homero, ¿verdad? Homero. Y algunos es considerado como un libro no solamente filosófico, sino poético también. Y el personaje de Sísifo aparece en el canto número 11, ¿verdad? En el canto número 11 aparece este personaje llamado Sísifo. El libro en el que se encuentra es considerado muy ilustre, mucha filosofía y mucho gran misterio, y ese libro es La Ilíada de Homero, ¿ok? Libro poético de la mitología griega, demasiado interesante. No sé si alguna vez lo han leído. ¿Alguna vez lo han leído? No, pero si han tomado en cuenta este dibujo como simbólico referente a la humanidad, ¿verdad? ¿Conocen la historia de Sísifo? De que pues si era una persona que siempre empujaba una piedra y que ya al casi llegar a la cúspide siempre caía y que se maldecía de que porque siempre, o sea, porque siempre le pasaba eso, que ya cuando iba a llegar como que cumplir sus metas, pues se caía y pues regresaba otra vez y empezaba de nuevo y así, hasta como que entendió de que pues ese era su destino, no sé si cayó en depresión y luego se suicidó o algo así. Ok, bueno, Cabo dio una versión, sí es en una parte original, pero también hay ciertas versiones un poco ya, como que dice, alguien le puso un poco más crema al taco, ¿verdad? A que mejor me entiendan. ¿Alguien más ha conocido esta historia de Sísifo originalmente? ¿Kevin? La primera vez que lo escucho. ¿Es la primera vez que lo escuchas? ¿Andrés? ¿Dani? ¿Seguros? Tengo aquí a dos universitarios delante de mí, ¿ok? Tengo a dos personas con inicio de prepa, y eso es una de las cosas que ustedes van a ver dentro de sus clases. Pero bueno, es bueno que lo entiendan porque aún todos nos hacemos preguntas, ¿ok? Les voy a contar esta pequeña historia de una manera muy resumida y que la puedan entender. Sísifo, ¿quién fue Sísifo? En lo original, según la Ilíada de Homero, Sísifo fue un hombre, un rey de la antigua ciudad de Corinto. El rey de la antigua ciudad de Corinto era Sísifo, ¿ok? Pero ese rey Sísifo era muy astuto, era muy listo, era muy ventajoso. ¿Entienden? Y aquí en México tenemos esa manera de ser muchas de las cuestiones, ventajoso. Es decir, te adelantas por a través de atajos, eres astuto. Este rey Sísifo era muy astuto. Sin embargo, era muy astuto, pero no sabio, que es diferente. ¿Ok? Este rey era muy así. Él tuvo la experiencia de poder ver cómo secuestraban a una mujer llamada Higina. Higina era hija de un dios llamado Asopo. Pero Sísifo le tocó ver cómo el águila de Zeus se robó a Higina. A Sísifo le tocó ver cómo Higina era secuestrada por el águila de Zeus. Pero una vez que Sísifo pudo ver eso, él pudo hallar ventaja respecto a este acontecimiento que había pasado, de este secuestro. Entonces, pasado el tiempo y según el papá de esta linda mujer secuestrada, se llamaba Asopo, y Asopo era
conocido como el dios del río. Entonces, como Sísifo era muy astuto, él fue con este dios de los ríos y le dijo: yo sé por qué estás triste, porque secuestraron a tu hija. Déjame decirte que yo sé el paradero de dónde está tu hija y quién la secuestró. Pero esta información que te voy a decir tiene un precio. Y le dijo a Sopo: ¿cuál es tu precio? Desgraciadamente, en la ciudad de Corinto, donde él reinaba, Sísifo, había mucha escasez de agua potable y la gente tenía que ir a lugares lejos a conseguirla. Batallaban mucho por el agua. ¿Y cuál fue el precio de decirle la información quién se había robado o secuestrado a su hija y dónde estaba? Era que Sísifo le dijo a este dios del río: quiero que me pongas una fuente de agua potable en mi ciudad. Para esto, este dios Asopo, dios de los ríos, le concede la petición a Sísifo y crea una de las fuentes de agua potable muy purificada dentro de la ciudad. Pero para eso, el dios Zeus, que es el creador de todas las cosas según la mitología griega, se da cuenta que Sísifo le dio la respuesta y le dio la información a Sopo, y se enoja tanto Zeus que manda al dios de la muerte, considerado como Tánatos. Tánatos va y busca a Sísifo, tomando en cuenta que Sísifo ya esperaba esto, que mandaran a Tánatos. Tánatos es considerado el dios de la muerte. Va por él y le dice: oh, sea lo que has venido, sea lo que has venido. Y le empieza a decir Sísifo, como él era muy astuto, le dice: pero antes de que pase lo que tenga que pasar, déjame decirte algo, que nunca había visto una divinidad como tú, de hermosa, de preciosa, de magnífica, así como eres tú. Te ves tan radiante, tan lúcido, nunca había visto otro Dios como tú. Entonces, Tánatos, el dios de la muerte, se siente tan halagado. Sísifo logró lo pretendido y él se sintió tan halagado. Para eso, Sísifo, como era muy astuto, le dice: ¿sabes qué? Como ya me voy a morir y como ya vienes por mí, tengo estas alhajas. Era un collar de oro y de plata puros, muy hermosos y lindos. Y le dice: pero como ya me voy a morir, yo quiero que tú te los pongas. Yo sé que una vez que tú te pongas esas joyas, yo sé que te pongas esos collares y esos brazaletes de oro y de plata puros, tan hermosos, si así mismo eres hermoso y bello y magnífico, ¿cómo te vas a ver con todas esas joyas puestas en ti? Hermoso. Tánatos, el dios de la muerte, se sintió tan halagado que tomó ese collar y esas joyas y le puso los brazaletes, pero él nunca se dio cuenta que una vez que se los pusiera, eran unos grilletes de cadenas. Eran cadenas que habían atado al dios de la muerte. Verdaderamente, Sísifo fue muy astuto y cumplió su objetivo. Lo que tal vez creyeron que era imposible, Sísifo lo hizo. Encadenó a la muerte, según la mitología griega, de tal manera que no se podía escapar. Engañó. Sísifo engañó a los dioses. Y es considerado y llamado así, que él engañó a los dioses. Para eso, él escapa con su esposa. Entonces, el dios Ares, que es el dios de la muerte, que es el dios de la guerra, y también Hades, que es el dios del infierno o del inframundo, como no había muertos en la guerra de Ares, nadie moría. En el inframundo, el dios Hades, pues nadie iba al inframundo porque no estaba nadie muriendo. Y como no había nadie muriéndose en las guerras, Ares, el dios de la guerra, se enoja
y busca a Tánatos, porque nadie estaba muriendo. Si él estaba atado, es que nadie estaba muriendo. Va y busca y entra al palacio, rompe las cadenas de Tánatos, y Tánatos, la primera alma que iba a buscar para hacer contra él la muerte, ¿a quién creen que era? Sísifo. Aquel que lo había engañado, y era Sísifo. Fue y lo buscó, pero para ese entonces Sísifo era muy astuto y le dijo a su esposa: van a venir por mí, y cuando me muera no quiero que me hagas un funeral digno de un rey, no quiero que hagas nada, simplemente aviéntame ahí a la tierra y ahí olvídame. Para eso el dios Tánatos llegó y lo buscó, y él sabía que lo iban a buscar. Lo embarcan al barco de los muertos con Caronte, el que manejaba ese barco, y lo lleva con el dios del inframundo, que es Hades. Y una vez llegando ahí, Hades lo ve y habla con él y le dice: ¿qué tienes que decir? Y dice Sísifo: quiero decirte este discurso, quiero vengarme. Pero antes de decir el discurso, ese discurso él ya lo había planeado, como era muy astuto. Dijo: quiero vengarme porque mi maldita esposa no fue digna de hacerme un funeral como es digno de un rey. Me tiró como un perro y no me hizo ni siquiera honores. Así que déjame ir a vengarme al mundo de los vivos y honrar el rey a ti, Dios, Dios de los muertos y del infierno y del inframundo. Honrarte a ti. El discurso fue tan convincente que el dios Hades dijo: te doy permiso, pero te voy a dar solamente un día a que vayas y te vengues. Y una vez que te vengues, para la tarde vas a regresar aquí al inframundo. Una vez que tuvo el permiso de Hades de regresar, él regresa y se encuentra con su esposa, agarra a su esposa y se escapan a una tierra muy lejana donde nadie los conocía. Pero llegó hasta una vejez, Sísifo, donde ya no podía escapar del dios de la muerte, el cual era Tánatos, y lo encontró. Y una vez que lo encontró, ya no le funcionó ninguna de sus pláticas, ninguno de sus discursos, y la muerte lo tomó y murió. Llega al inframundo y el dios del inframundo, que es Hades, lo toma. Y como haber engañado a los dioses, el castigo de Sísifo por haber engañado a los dioses es mandarlo al inframundo, ponerlo a subir una piedra muy pesada por una colina. Y él, cada vez que iba empujando la piedra, al llegar aquí y cumplir con su tarea, la piedra otra vez se regresaba. Y otra vez él tenía que ir empujando. Y lo hacía una y otra y otra y otra vez por toda la eternidad. Ese fue el castigo de él. Subir una roca tan grande, y cada vez que iba a llegar, la roca caía otra vez y él volvía a hacer lo mismo por toda la eternidad. Esa es la historia original de Sísifo. Esa es la historia mitológica de Sísifo. Pero tomen en cuenta algo, joven. Esta historia y este personaje, según los filósofos modernos, es el símbolo de la humanidad. Es el símbolo del hombre. Es decir, la vida es como Sísifo. La vida no tiene sentido. Eso es lo que dice la filosofía moderna. Y tal vez muchas personas no conocen esta historia, ni siquiera tienen el concepto filosófico, pero viven su vida, practican su vida como si la vida no tuviera ningún sentido, ningún sabor, ni ningún significado. Simbólicamente, Sísifo representa al hombre. ¿Y cómo lo representa? Cada vez, creo que todos como seres humanos, y ustedes como jóvenes ahorita,
algunos más grandes que otros, pero todos nos hemos llegado a preguntar, ¿para quién estoy viviendo? ¿Por qué amanecí hoy? ¿Por qué tengo que ir a la escuela otra vez? ¿Por qué tengo que ir a trabajar otra vez? ¿Por qué tengo que hacer otra vez tarea? ¿Por qué tengo que bañarme si me voy a ensuciar otra vez? ¿Por qué tengo que hacer del baño si lo que como lo voy y lo tiro? No le hallo sentido a la vida. ¿Cuántas veces tengo que comer para poder saciarme de comida? ¿Cuántas veces tengo que estudiar para poder conocer todo? ¿Cuántas veces tengo que trabajar para que nunca me falte nada? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto o el otro? ¿Con qué sentido lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué me hace hacerlo? ¿Verdaderamente tiene sentido la vida? Pónganse a pensar. Todos hemos llegado a esa pregunta. Uno de los hombres que habla sobre este símbolo, sobre Sísifo, no sé si tal vez alguna vez hayan leído algo sobre él, y se llama Albert Camus. ¿Alguien ha leído algún libro de él? ¿Quién es Albert Camus? Filósofo, periodista y escritor. De los años 1913 a 1960. 1913 a 1960. Él escribió un libro que se le llama El mito de Sísifo. Y él trata de ver la vida de una manera como ahorita dibujé esto. El hombre empujando la piedra representa a la humanidad, a ti y a mí, trabajando todos los días, llevando la roca, y una vez se regresa la roca, otra vez vamos a ir a trabajar, llegamos de trabajar y otra vez al siguiente día vamos a ir a trabajar, voy a la escuela, voy a estudiar, mañana otra vez tengo que ir a estudiar. La roca representa nuestras labores, nuestros estudios, nuestra familia. ¿Por qué tengo que venir el domingo a la iglesia? ¿Cuántos domingos tengo que venir a la iglesia para ir al cielo? Otra vez el domingo, otra vez ir a la iglesia, otra vez cantar, otra vez ofrendar, otra vez hacer esto. ¿Por qué tengo que hacerlo? Lo que Albert Camus interpreta, tomando a entender algo, que Albert Camus es ateo, no es un teísta, es decir, él no reconoce el universo, la vida humana, la creación, ni se le atribuye a un ser supremo o a un ser que está más allá de nuestra dimensión. Él simplemente dice que no hay Dios, pero él habla cosas verdades muy interesantes, pero también muy huecas, ¿entienden? Y lo que da a entender se le conoce como la filosofía de lo absurdo, o el nihilismo. Vacío. Si yo te dijera a ti, Andrés, quiero que te agarres una pelota y me la des constantemente, pateando hasta la esquina y te regresas. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué me vas a decir tú? Que no. Pero quiero que vayas más allá. ¿Por qué no? Porque es absurdo, ¿no? No haces nada. No tiene algún significado. ¿Entiendes? Y eso es lo que significa la filosofía del absurdo. A eso se refiere. Que la vida no tiene sentido.
la filosofía o el pensamiento nihilista o nihilismo, eso es lo que da a entender, nada, vacío. Y lo que Albert Camus trata de dar a entender es de que como no hay Dios para él, y como no hay un ser supremo, un ente que va más allá de nuestra dimensión, ni le atribuyen nada, ni alguna divinidad, toda la creación y todo el ser humano y todo lo que está a su alrededor, él dice que en cuestión de su filosofía del absurdo es que la vida en sí no tiene sentido, no tiene un significado, no hay algo que trasciende más allá de la vida. La vida es vacía, la vida no tiene sentido, no tiene sabor. Y el nihilismo, que es parecido a esto, es igual, es nada, vacío. No hay nada en esta vida, algo que dé valor, algo que dé sentido. Es decir, si tú tienes respuestas en tu vida, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué ellos son mis padres? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que hacer esto? Esas respuestas, como no las hay, entonces la vida es nada, es vacío. Él, Albert Camus, se le considera como el universo disperso. ¿Qué es lo que quiere dar a entender él con el universo disperso? Él da a entender que la vida es como un rompecabezas, que el rompecabezas está ahí, pero no tiene una imagen de cómo armarlo. ¿Si han visto ustedes cuando han comprado algún rompecabezas? Compras el rompecabezas y están todas las partes ahí, ¿verdad? Pero atrás del rompecabezas o en un papel te muestra cómo debe ir terminado. ¿Sí o no? Sí. Albert Camus dice lo contrario, que la vida es como un rompecabezas, pero como no hay algo que nos dice cómo debemos de vivirla, cómo debemos de embarcarla, de enfrentarla, entonces, ¿y por qué dice eso él? Porque acuérdense que él es ateo y la vida no tiene sentido y la vida es nada y un vacío. Y como él dice que la vida es un rompecabezas y no tenemos algo de cómo vivirla, entonces su filosofía es esta: vamos a hacerle frente a la vida viviéndola de la manera que nosotros queramos, de la manera que nosotros gustemos, de las ideas, de los pensamientos que nosotros inventemos. Para Albert Camus y para esta filosofía, que es la filosofía del absurdo, no existe una ética, no existe una moral, no existen las tradiciones, no existe nada que pueda regular su comportamiento, su pensamiento. Su manera de vivir es una manera de vivir con libertad, que él mismo va a hacer sus valores, que nosotros mismos vamos a hacer nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser con las personas. Nosotros mismos vamos a hacerle frente a la vida sin que nadie nos diga cómo vivirla nosotros mismos por sí mismos. Eso es lo que él da a entender respecto a esta vida. ¿Y cómo vivirla? Dice él, simplemente vivirla entendiendo que la vida es vacía. Para él, en su filosofía y en el nihilismo, no existe la esperanza, porque la esperanza tiene que ver con divinidad. Y como ellos, en su filosofía, no creen en la divinidad, pues no existe la esperanza. No existe alguna seguridad que trascienda más allá de la muerte. Hay otros filósofos muy conocidos también. Algunos de ellos se llama Kafka. Otro de ellos es muy conocido y se llama, no sé si me acuerdo bien, pero si no me corrigen.
Dostoyevsky. ¿Han escuchado sobre él? ¿No has escuchado sobre Dostoyevsky, sobre Kafka? Ellos también son filósofos, pero y ellos también hablan sobre el existencialismo absurdo y sobre el nihilismo. Pero ellos en su filosofía, a pesar de que aceptan lo absurdo de la vida y el vacío de la vida muchas veces, al finalizar de sus tesis, siempre apuntan hacia a un Dios, hacia una esperanza. La diferencia de Albert Camus es que él es todo lo contrario. Él dice, él conoce cuando los filósofos tienden a finalizar su absurdo de la vida y el vacío de la vida hacia una divinidad, él le llama el salto de fe. ¿Y qué es el salto de fe para Albert Camus? Es evadir lo vacío, evadir que la vida no tiene sentido. Es decir, para el hombre en sí mismo, Albert Camus dice, los hombres se rinden ante lo irracional, el creer en Dios, en creer en alguna divinidad, en vez de aceptar lo vacío de la vida sin sentido, en vez de aceptarla, ellos se rinden ante un Dios o a un ser que trasciende más allá. Eso es lo que dice Albert Camus. Lo que Albert Camus dice, da a entender es esto. Él trata de evitar el suicidio en su filosofía. Porque si la vida no tiene sentido, si la vida es nada y es vacía, entonces nos preguntaríamos si eso es lo que han llegado las personas que han experimentado el suicidarse, o aquellos que ya se suicidaron han experimentado el decir estas palabras. Si la vida no tiene sentido, si la vida es vacía, si la vida nada es y nada espera y no hay nada seguro, ¿para qué tiene sentido seguir viviendo en este mundo? Porque no solamente para Albert Camus la vida es vacía, sino también el mundo, la creación es absurda y vacía, no tiene sentido. Y es entonces ahí donde las personas y el ser humano llega a la conclusión: si la vida no tiene sentido y si la vida es nada y es vacía, ¿qué hay de mí o qué tiene si yo me quito la vida? A final de cuentas, ¿a quién le importa nada? A nadie. Sin embargo, a pesar de que esta filosofía es así de absurda, él niega el suicidio y argumenta en su filosofía de que el suicidio no es una respuesta para la vida sin sentido. ¿Cuál es la respuesta de Albert Camus para que una persona no se suicide? Teniendo en cuenta eso. ¿Cómo él ve la vida? Es decir, alguna persona o uno de nosotros ha llegado a decir: la vida no tiene sentido, la vida es vacía, necesito, ¿qué hay de mí si me quito la vida? Pero él hace un alto en su filosofía y en su manera de pensar y dice: no, alto. A pesar de que no hay respuestas, a pesar de que la vida no tiene sentido, a pesar de que hay un vacío existencial en la vida del hombre y en la vida de la creación, de ti, la respuesta no es suicidarse. Eso es lo que él dice. ¿Hasta ahí hemos comprendido algo? Sí. ¿Ok? Albert Camus, en su libro El mito de Sísifo, hace una pregunta que penetra nuestra mente y nuestros pensamientos. Y él esta pregunta la hace y dice: ¿vale la pena vivir? Teniendo en cuenta lo que él habla de lo que es la vida. Y el símbolo de Sísifo, llevando una roca, cada vez que llega a la colina se regresa. La vida del hombre, según él, es así. Y él hace esta pregunta: ¿vale la pena vivir?
Y es aquí donde ustedes participan. Dani, ¿vale la pena vivir? Quiero que pongas sí o no y por qué, con toda libertad. Si dices no, está bien, vamos a tomarlo en cuenta. Si dices sí, ¿por qué? Para dar la vuelta. El médico. Pero para acá. La que hace de drama. ¿Eh? La que hace de drama ahora. Sí y por qué. ¿O no? Y si no sé por qué. ¿Y por qué lo cierras? Sí y por qué. Todavía me todo. PQ, ponle ya. Ponle PQ, te estás gastando la vida. Andrés, sí o no y por qué. Vamos a seguir. Pero quiero que sean crudos en sus respuestas. Ok. Crudo. Crudo, es decir, quiero que sea real, que escribas lo que verdaderamente Ajá. tú entiendes de la vida. Sí o no y por qué. Está bien, está bien. ¿Quién sigue, hermano? ¿Yo? Ok. Para hacerme para allá, yo. Para salirme. Andrés, que Súper. ahí está el otro marcador, si ya no raya o No, sí, no, ya vi. si raya. Sí, sí, sí.
Piensen, piensen en sus respuestas, piensen en lo que dijeron, analicen. Tomando en cuenta que Albert Camus no habla de una manera general respecto a su filosofía de lo absurdo o del nihilismo. Albert Camus habla de una manera individualista, de una manera individual, es decir, de ti mismo, no de mi familia o fulano o sultano, sino de ti en sí mismo, solo tú, para que mejor me entiendan. La respuesta de Dani fue sí, porque Dios nos trajo por una razón que es adorar. ¿Sí? Andrés dijo sí, porque hay cosas que tengo que hacer. Así es, pues sí, hermano. ¿Cuántos años tienes, Andrés? 16, 14, imagínate. Oh, sí, un chorro de cosas que hacer. Si te has llegado a preguntar esa pregunta, ¿para qué quiero hacer esto? Ay, que va a valer la pena que esté aquí en la prepa con estos mequetrefes que están aquí. La respuesta, yo, el agua es sí, porque es un regalo y hay que disfrutarlo. Bien, sí, pues son respuestas, ¿verdad? Sí, porque es un regalo. Hay que disfrutarlo. Ok, vamos, hay que disfrutarlo. Kevin dice sí, porque la vida está llena de problemas y resolverlos es lo que nos mantiene sintiendo y viviendo. Ok. Esta respuesta es un poco interesante. Sí, porque la vida está llena de problemas. ¿Sí? Y resolverlos, es decir, darle solución, es lo que nos mantiene sintiendo y viviendo. Así es, ¿ok? Recuerdo esto, que Albert Camus habla en el sentido en el que él quiere que hables de una manera individual, por ti mismo, no por las personas. Y las respuestas que ustedes hablaron aquí, algunas de ellas tienen que ver con cosas fuera de ustedes. ¿Okay? Disfrutarla. Sí, disfrutarla con quién. Y ahí involucra a otras personas, pero no habla de ti en sí mismo. Todavía solo. Ahí está, ok, vamos. Dani dio una respuesta interesante, sí, ok, es Dios el que nos creó y nos hizo para adorarlo, para su gloria, ¿verdad? Ok, bueno, él tiene un punto de vista un poco teísta, por así decirlo, es decir, a un Dios, a alguna divinidad. Andrés dijo, porque tengo muchas cosas que hacer, ok, él reconoce y dice, pues, y piensa que la tarea del fin de semana es mucha, todavía le faltan un chorro de cosas por hacer. Kevin
habla referente a la vida, literalmente la vida en sí misma, y él da una respuesta un poco más personal y dice, sí, porque la vida está llena de problemas, la vida es absurda, existencialmente la vida no tiene sentido a pesar de los problemas muchas de las veces, es lo que también está dando a entender Camus, y dice, esos problemas, la respuesta de Kevin dice, es la que nos mantiene siguiendo adelante. Pero son los problemas. ¿Ok? Son los problemas. ¿Ok? Albert Camus da a entender eso. Él para hacerle frente a una vida absurda y con problemas, recordemos que Albert Camus es ateo. Y la ética y la moral, No van los estándares, la esperanza, lo que trasciende para él no existe, es absurdo, es evadir la respuesta, es ser cobardes. Para él, según la respuesta, se encuentra en sí mismos, en el hombre, eso es lo que él dice, en el razonamiento del hombre, en la fuerza del hombre, en la inteligencia del hombre. Y si el hombre se rinde o piensa en alguna divinidad, en alguna esperanza o en algo que trascienda más allá de la vida, para él eso es cobardía. Y él piensa y dice, la manera de hacerle frente ante una vida absurda y vacía, según su visión de la vida, es de estas tres maneras. Rebeldía. Número 2, libertad. Número 3, pasión. ¿A qué se refiere? ¿Con qué se refiere rebeldía? Albert Camus, cuando se refiere a rebeldía, se refiere a que rebélate ante las tradiciones de los hombres. Rebélate ante los estándares que ha hecho el hombre. Rebélate contra toda creencia en Dios, contra toda esperanza en alguna divinidad, contra todas las reglas de este mundo, el cómo te digan que vivirla, cómo tienes que hacerla, si tienes que casarte, si no tienes que casarte, si tienes que tener hijos, si no tienes que tener hijos, si tienes que ir en busca de mujeres o no en busca de mujeres, si quieres adulterar, si quieres fornicar, rebélate, eso es lo que dice Albert Camus, contra todas estas cosas y vive la vida como tú quieras vivirla, de la manera que a ti te agrade, de la manera que a ti te guste. Acuérdate que tu vida es un rompecabezas y tú vas a armar el rompecabezas no a la imagen que tú según tienes para hacerla, sino arma tu rompecabezas propio. Arma tu rompecabezas por sí mismo, eso es lo que da a entender, sin tener una guía, sin tener a un Dios, sin tener una esperanza. Arma tu vida como un rompecabezas, como tú quieras hacerlo. Que nadie te diga cómo vivirla, que nadie te aconseje cómo hacerla, que si eso es malo, que si eso es bueno. Recuerden que para Albert Camus, la verdad no existe ni la mentira existe. En sí la vida la vives como tú quieres. A eso se refiere con rebeldía, con libertad. Libertad se refiere a hazlo libre, que nadie te detenga, que ninguna opinión ajena o fuera de ti te detenga. Sé libre, el mundo es absurdo, tu vida es absurda, y si todas las vidas son absurdas, ¿quién podrá impedirte la libertad que tú quieres hacer? Haz lo que tengas que hacer y hazlo con libertad. Libérate de todo. Es decir, los semáforos, las reglas, todas esas cosas no importan. Haz tus propias reglas, haz tus propios valores, haz tus propias éticas, haz tus propias cosas de la manera que tú quieras. A eso se da con la libertad. La pasión. Todo lo que hagas, a pesar de que es absurdo, tu trabajo, a pesar de que es absurdo y vacío tu escuela, a pesar de que es vacía la vida, así como sea,
toda triste y amargada y sin esperanza, él dice, vive la compasión, recordando algo, que para Albert Camus no existe el propósito o un significado de la vida. Es por eso que él va así. Vive la compasión, todo lo que hagas, hazlo. Si vas a trabajar, si vas a vivirla trabajando, si vas a vivir fornicando, si vas a vivir adulterando, si vas a vivir yendo para allá, para acá, con quién, con fulano, hazlo apasionadamente, con toda la fuerza. Y él pone de ejemplo a dos personas, o a dos tipos de personas, y pone a uno llamado Don Juan. Número 2, al actor. Estos dos personajes representan la rebeldía y la libertad y la pasión. Don Juan. ¿Por qué un Don Juan? ¿Alguien si saben a quién le dicen, ¿quién es un Don Juan? ¿No saben a quién le dicen así? A los hombres que andan por detrás de las mujeres, ¿verdad? Que andan pues, conquistando muchachas, anda aquí, anda allá, se las invita a salir, se las lleva para un lado y para otro, y ya se imaginarán. Y él dice que Don Juan, dice, no es un ejemplo a seguir, pero sí es un ejemplo de cómo vivir la vida en este mundo absurdo, según él. Número 2, que la vida es como un actor. Puedes hacer muchos personajes, pero con una sola vida. Vívela de la manera que tú quieras. Si un día quieres ser un drogadicto, si un día quieres ser un mujeriego, si un día quieres ser un Don Juan, si un día quieres ser un peleonero, vívela. Vive tu vida de la manera que tú quieras. Y él, si ustedes se enfocan, Don Juan no le interesan los estándares del mundo y por eso él vive como él quiere, buscando mujeres y haciendo lo que le place. En libertad, él lo hace, que nadie se lo impida, no le interesa lo que la gente dice, él lo hace porque tiene la libertad de hacerlo, a pesar de que la vida es vacía, él tiene que vivirla el presente. Y pasión, ¿cómo lo hace? Apasionado, con toda la fuerza. El actor igual, vive la vida rebelde, con libertad, pasión, de una manera con libertinaje, no le interesa. Vive la vida como si fueran muchas, presente. Esa es una filosofía moderna de hoy en día. No sé si ustedes se dedican a pensar en todo lo que les he hablado, pero según en el tiempo que estamos en la posmodernidad tardía. Y según ellos, todo pensamiento, no hay verdades absolutas, no hay Dios. En todos los sistemas de pensamiento que puede haber hoy en día en las escuelas, en las universidades, en el gobierno, inclusive el gobierno que tenemos, Dios está fuera. Las personas que creen en Dios, para ellos son cavernícolas, son personas exageradamente conservadoras, no son libres, son oprimidas por su religión, según ellos, siguen algo que es irracional, el creer en algo que no ven, para ellos es irracional. Y si ustedes investigan o pueden ver en sus universidades, en sus preparatorias, en ningún momento se menciona a Dios. En ningún pensamiento, en ninguna obra o en algún pensamiento, es más, en leyes. ¿Quién toma en cuenta a Dios? ¿Estás estudiando para maestro o para qué? Sistemas, ok, ver sistemas. Has de decir, bueno, pues aún en los sistemas hay moral. Pero ¿quién te va a decir, no hagas esto porque esto no va de acuerdo a la voluntad del Señor? No, a ti te dicen, haz sistemas y corta un cacahuate y con un botón tú matas o haces algo en contra de ciertas personas. Y te enseñan sistemas, pero no te toman en cuenta la ética y la moral de Dios en la carrera de sistemas. Dani, ¿tú qué vas a estudiar? Igual leyes, tú eres.
¿Tienes alguna carrera técnica aparte de la prepa? ¿O es pura prepa? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas estudiar? ¿No sabes? Pues ahí está, fíjate nada más, aún en lo que tú no sabes todavía, ¿qué piensas hacer? Aún ahí, hermano, aún ahí estamos acabados, ¿verdad? Todo tiene que ver, jóvenes. El pescadito. Vale, sí. Y luego que lo para el o sea, recuerdo de esto. Algunos saben qué es la palabra cosmovisión. La visión de cómo se ve el mundo. O sea, cómo vemos el mundo. Así es. ¿Qué faltó? La manera de cómo tú ves el mundo. Según lo que ahorita vimos sobre la filosofía del absurdo y el nihilismo, ¿cuál es la cosmovisión de ellos? Pues el humanismo. La razón en sí mismos. Lo que Albert Camus trata de decir es que la vida es absurda mientras naces, es absurda mientras vives, es absurda mientras mueres, mueres y no hay nada, todo es vacío, el mundo es vacío, no hay esperanza, no hay nada, simplemente vives una vida fracasada, sin sentido y sin sabor, sin nada. Esa es la cosmovisión de esa filosofía de manera de vivir. Entre más placeres, mejor. Entre más gustos, mejor. Entre más dinero, mejor. Entre más, pero si ustedes ponen atención en la filosofía de Albert Camus y de todos esos nihilistas y filosofía del absurdo, en ningún momento aparece la palabra sabiduría. En ningún momento aparece la palabra sabiduría. Porque aún